pues hemos ido viendo hurtadillas, con la puerta medio abierta, determinadas cosas que nos ha hecho desconfiar. Y la crisis ya nos ha abierto de par en par todas las puertas. Y ya resulta que ni la sociedad de autores cumple, ni el Banco de Madrid no sé qué tal, ni el otro tal y cual. Es decir, por todos sitios estás viendo una serie de cosas que te ponen de manifiesto una cosa, y es que las instituciones y los responsables de esas instituciones resulta que no están cumpliendo el fin para el cual pensábamos que tenían que cumplir. Es decir, yo estaba convencido en que esto era para este fin y cumplía esta misión, pero sin embargo ni esta institución ni sus responsables cumplen esta misión. Bien, eso no ha sido algo ajeno al ámbito que nos está ocupando. Es decir, en las relaciones contractuales, las grandes contratos y las grandes empresas, la ciudadanía se ha puesto a pensar, si Caja Madrid está pasando lo que está pasando, o sea, la sociedad de autores tal y cual, a saber lo que pasa en el agua en el Ayuntamiento de Granada, a saber lo que está pasando en el autobús, qué nos estarán dando, qué valdrá, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Eso nos lleva a una cuestión que es la siguiente, que es la falta de transparencia. En la medida en que la gente no sabe, no conoce, inmediatamente, eso se va acrecentando esa desconfianza. Claro, aquí ha faltado bastante pedagogía en todo lo que es el mundo de los servicios públicos. ¿Qué es pedagogía? Vamos a ver, un servicio público tiene no solamente precio, tiene valor, y tiene también unos costes. Aquí ha habido una especie de competición por el todo gratis. Por el todo gratis. Claro, ahora, cuando resulta que todo esto se resiente y que empieza a haber limitaciones y que empieza gente a quedarse sin servicios esenciales, como puede ser, pues oye, que hay un impago y se suspende el servicio de agua, porque no se puede cortar, pero se suspende el servicio de agua y tal, la gente dice, joder, esto tiene muchísimo valor, esto tiene muchísimo valor. Puede que me cueste un poco, pero el valor es altísimo, porque me está solventando un tema importantísimo, Y yo esto, pues realmente, esto tengo que prestarle más atención de la que le estaba prestando, Pero además resulta, que te das cuenta que el precio que se está pagando, pues es una parte pequeña en relación con los costes que tiene, Y eso no se ha llevado a cabo una explicitación, eso no se ha transparentado, eso no se ha transparentado. Es decir, en un país en el que resulta que un concejal en cualquier pueblo tiene que irse a un tribunal para obtener un papel porque su compañero de corporación, concejal de gobierno o alcalde no se lo facilita, ya me dirán ustedes qué pasa cuando el papel que estoy pidiendo, el concejal o el alcalde se lo tiene que pedir a una empresa y que la empresa se lo dé y que a su vez el alcalde me lo dé a mí. Claro, esa intermediación que hay en esa información a través de la empresa hace que los procesos de transparencia en estos temas sean prácticamente imposibles. Y eso lleva a la desconfianza absoluta en este terreno. Pero hay más, y es que resulta que lo que ha ocurrido es que ha habido un tamaño que no ha sido adecuado en las relaciones contractuales que ha habido. Es decir, ¿qué hace el Ayuntamiento de Hueveja contratando con FCC? Realmente, una relación, en los términos normales de un contrato, tiene que haber unos equilibrios. Pero no solamente unos equilibrios de derechos y obligaciones, no solamente unos equilibrios desde el punto de vista de lo que yo te tengo que dar y tú me tienes que dar, sino de la posibilidad que yo tengo de que para ti sea importante como lo es para mí. Para el Ayuntamiento de Hueveja, con perdón, sí, el agua... No está el secretario de Hueveja, ¿verdad? Se ha jubilado. Es importante. El Ayuntamiento de Almuñeca, que sea. Cualquier servicio de esto es importantísimo. Pero para Ferrovial, a través de su filial CESPA, pues el residuo de Almuñécar es un 0,0 no sé cuánto en su cuenta de explotación. Y según el peso que tiene, es la importancia que tienen las relaciones que tengo. Eso quiere decir que cuando se entablan relaciones entre magnitudes, entre grupos que son tan dispares, no esperes que pueda salir una relación equilibrada. Eso es imposible. Eso es imposible. Ojo, esto en el mejor de los casos, porque en el peor puede que prendan cuestiones poco virtuosas, como es que esa empresa grande tiene capacidad de colocar, no a mí, pero hacer favor cruzado, y que coloca al otro, y el otro coloca al otro, y no sé qué, y no sé cuántas, y al final lo que hace es que quita y pone corporaciones y la democracia se resiente. Pero, claro, eso ha ocurrido por la siguiente cuestión, y es que los ayuntamientos, al final, cuando han contratado con estos grupos empresariales grandes, es que ya habían arruinado a la empresa de su pueblo que hacía estas cosas. La había arruinado. ¿Por qué? Pues porque tenemos el problema de la mala financiación, y el problema de la mala financiación hace que tú vas a buscar empresas que realmente no es que te hagan la prestación, que te hagan la prestación y que aguanten que no se la pagues. Con lo cual,
esa tardanza en el pago va a hacer que te repercuta en los costes financieros y una serie de cosas que al final es muy perjudicial. Con lo cual, estos grandes grupos eran grupos financieros que grupos empresariales, porque realmente para llevar el agua, llevar la basura de no sé qué sitio, no hace falta montar un gran grupo. Es una cuestión de una ingeniería normal y una cuestión de unos operarios que están haciendo esto. Claro, ¿qué buscaba yo ahí? Lo que buscaba el ayuntamiento era alguien que me aguante la factura. Un día y otro día y otro día y otro día. Y eso, en este tipo de servicios, pues ha dado en la situación de que la gente está desconfianza, estos grandes grupos, pues se desconfíe y la cosa se tuerza de esta forma. Pero hay otra cuestión más en todo esto, y es que resulta de que, como consecuencia de todos los recortes que se han llevado a cabo en la crisis, pues ha habido todas las movilizaciones que ha habido, el funcionariado se ha puesto nervioso, la gente ha visto que se estaba cuestionando lo público, y en ese sentido la gente, pues el empleado ha reivindicado su función, y ha reivindicado su función desde el punto de vista de decir, oye, yo aquí o estoy haciendo algo que se vea, que se note y que cumplo con mi misión, porque si no, a mí mañana esto me vuela, esto no vuela. Y en ese sentido, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y desde ese punto de vista, pues el sector público está reivindicando y decir, oye, que esto lo hacemos nosotros, porque además, como no lo hagamos, se va a externalizar. Las condiciones allí se nos van a precarizar muchísimo, y hay muchísimos ayuntamientos en donde tú tienes dos tipos de relaciones laborales. Están las relaciones laborales de los que tienen las empresas, distintas de las relaciones laborales que tienen en el ayuntamiento, y que tienen dualidades, y que el día que se lleve a cabo la municipalización o lo que sea, pues tiene unas situaciones duales en los empleados laborales. Tienes unos que son los que entraron con la empresa, que tienen unas condiciones más bajas, y los que estaban con las condiciones anteriores, que como condición más beneficiosa se las están manteniendo. Todo esto es decir. Y finalmente hay una cuestión que ha sido el colofón, y es que todo aquel paradigma inicial de que resulta de que la empresa privada es lo que tiene la eficacia, la eficiencia, los mejores costes, no sé qué, pues esto al final nos hemos dado cuenta de que esto no es así. Es decir, la empresa privada, igual que la empresa pública, en función del tamaño, pues resulta que cuando una organización es muy grande, tiene una serie de cuestiones, de adherencias, de ineficiencias y de cosas que hacen que tengan unos costes generales que complican y que incrementan, y esto ya no es así. El propio Tratado de Lisboa pues ya deja libertad a los países para que lleven a cabo las actuaciones correspondientes del sector público y del sector privado, ¿vale? Es decir, que esto ya no es lo que es. Y esto hace que todo este paradigma que había de privado, gestión, eficiencia y público ineficiencia, eso ya no es así. De manera que, a mi modo de ver, podríamos resumir las causas de este debate que se ha abierto en la desconfianza, en la falta de transparencia, en las grandes diferencias del tamaño de los actores, en la reivindicación por parte del sector público de llevar a cabo la prestación de los servicios, y en esa quiebra del paradigma de la gestión privada como eficaz. Pero hay una pregunta que tendríamos que hacernos a la hora de llevar a cabo este tipo de procesos. Es decir, bueno, yo quiero remunicipalizar. A ver, voy a intentar aprender de mi experiencia, de mi corta historia, porque si no estoy condenado a repetirla. Tendría que saber por qué tomamos aquella decisión, que no está muy lejos, que está en mi memoria, y a ver si eso lo tengo ya solventado. Aquí hay dos causas fundamentalmente por las cuales, en los años que yo llevo viviendo en la administración, de nuestra experiencia en el despacho, ¿por qué se sacaron los servicios fundamentalmente a primeros de los 90? Que fue cuando se hizo masivamente, y después ya aquello continuó, los servicios de la administración pública y se gestionan directamente. Bueno, hay una cuestión fundamental, y es que la cultura que hay en la administración es una cultura de lo que se venía haciendo, que es la cultura de la legalidad y la cultura burocrática, legal, y no había una cultura ejecutiva, de dirección, de ejecución. Es verdad que en los primeros ayuntamientos democráticos hubo muchísima gente que entró para este tema, entró muchísima gente de la administración especial, pero esa gente que entró a la administración especial no se fue capaz de dotarla de una cultura uniforme. No se le dio una cultura equilibrada entre lo que es el tema de la ejecución y el tema del respeto a la normativa. Al final veían el procedimiento como un estorbo, pero al final el servicio se resentía y no se sabía hacer aquello. Y ese desequilibrio que hubo entre lo que era la administración general y la administración especial, ese dolor de cabeza que suponía para el responsable de que aquello no andaba ni para atrás, fue uno de los motivos por los cuales se cogió y se dijo, mira, yo externalizo el servicio, y se externalizaban los servicios como el que se quita un dolor de cabeza. Se saca fuera y se acabó. Pero luego había otra causa que está todavía sin resolver, que es la mala estructura financiera que tienen los municipios.
Esto desde el primer día que se configuró constitucionalmente el tema de la autonomía local, lleva de autonomía política y lleva de autonomía financiera. En el tema de autonomía política esto se avanzó mucho, pero en la autonomía financiera esto está sin tocar y sin resolver. Y la mayoría de los males que tienen los ayuntamientos están en la mala estructura financiera que tienen. Y mientras ese tema de la mala estructura financiera que tienen no se solvente, la mayoría de las decisiones que toman los ayuntamientos va a estar condicionada por el tema económico. Y cuando está condicionada en los convenios urbanísticos, en las externalizaciones de servicios, en las capitalizaciones de los cánones del agua, en el tema de coger un gran grupo empresarial para que te cobre mucho pero tarde y le dejas la deuda a la siguiente corporación y en todo este tipo de cosas. De manera que estos dos temas, uno el tema financiero y otro el tema de la cultura que hay en la propia casa, que la legalidad no es suficiente para la buena gestión de un servicio. La legalidad es indispensable, pero solo con legalidad el servicio no funciona. Solo con legalidad el agua no sale por el grifo y en la ciudad está limpia. Hace falta la metodología, la ingeniería, los costes, los usuarios, la satisfacción del usuario y, en definitiva, una cultura productiva con una función directiva que esté al frente. Estos dos temas, a la hora de plantearnos proyectos de municipalizar un servicio porque lo rescatamos, porque lo cogemos, hay que tenerlos en cuenta porque si no van a lastrar cualquier cosa. ¿Cuáles son las condiciones indispensables que, a mi modo de ver, deberían de darse para que la operación que vamos a llevar a cabo fuera exitosa? Salvado el tema de la profesionalización en la cuestión ejecutiva, de la dirección ejecutiva de este tema, y por otra parte, la correspondiente a la solvencia financiera, de la que después hablarán aquí, que es una limitación importante y que hay que tenerla solventada, porque tú ahora con la gestión directa, la empresa es la que se ocupa de pagar y ya le pagaré yo cuando pueda, pero si la estás llevando tú y tú tienes tu nómina, tienes que pagarla todos los meses, la nómina, y si has comprado 3 camiones, esos camiones hay que pagarlos, y para pagarlos tienes que tener situación financiera que lo permita, y así sucesive, ¿no? Bien, a mi modo de ver, las condiciones indispensables para que esto se pueda llevar a cabo es, una, es la armonía que tiene que haber en la organización. Vamos a ver. Una organización es un ente vivo, exactamente igual que un cuerpo humano, y tiene un equilibrio, tiene un equilibrio. Y aunque uno tenga una cardiopatía, no puede ser que el cardiólogo sea el que coja la primacía en la salud y te arte de atorvastatina, porque entonces lo que va a ocurrir es que el hígado todo va a changar, y el riñón, y otra serie de cosas. De manera que el cardiólogo es muy importante, pero es uno más, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio armónico en todas las partes. Es decir, un servicio, si tienes una parte de planificación, tienes una gestión, tienes una dirección ejecutiva, tienes un control, tienes una evaluación, y tiene que haber unos procesos que se van retroalimentando. Y al final, en una organización, las decisiones buenas nacen del equilibrio de todo esto, nacen del equilibrio. Entonces, o se supera la cultura, de que no porque sea la que se impone, es que porque no hay otra, porque no ha avanzado la otra. Es decir, muchas veces se dice, bueno, es que la única cultura que hay aquí es la cultura de la legalidad o del control. Dice, oye, y que prendan las otras. Nadie está impidiendo que prendan las demás. El problema es que no prenden. ¿Por qué? Pues seguramente cada uno tiene un montón de causas, pero lo cierto y verdad es que eso no está. Y sin que eso esté, sin esos equilibrios entre las distintas partes, es muy difícil que un servicio se pueda llevar internamente desde la administración. Y la segunda cuestión es mejorar el desarrollo organizativo. Al final, una forma de entender los ayuntamientos es que, aunque sean pequeños o grandes, porque cualitativamente son lo mismo, hay una cuestión importante ahí, y es que un ayuntamiento es un holding de pequeñas empresas. Es increíble, pero es así. O sea, un ayuntamiento tiene una empresa de seguridad con la policía, otra de limpieza, otra de agua, otra de no sé qué, otra de no sé cuánto. Al final, esto tiene que tener un desarrollo organizativo para que tenga autonomía cada una de las partes en función de lo que tiene que sacar. ¿Qué hace un grupo empresarial? Un grupo empresarial lo que tiene es una especialización institucionalizada los proyectos, con un gerente al frente de cada una de estas cosas que pueda llevar a cabo. Bien, esa especialización y ese desarrollo organizativo, nosotros ahora mismo en los ayuntamientos lo tenemos complicado, porque la reforma que se ha hecho demoniza totalmente todo lo que es el tema de sociedades municipales, organismos y todo este tema. Esto se ha mal utilizado, se ha utilizado como mecanismo de huida del derecho administrativo, como mecanismo de huida de los controles, y claro, ahora ya lo que ocurre es que cuando queremos utilizar esto y lo quieres utilizar virtuosamente, nadie se lo cree, nadie se lo cree. Entonces esto ahora mismo es una limitación muy importante, porque claro, un ayuntamiento de cierto tamaño
intentar que un servicio público se lleve de una forma indiferenciada, con las mismas condiciones, el fontanero que el policía municipal, eso es imposible, ¿eh? O el fontanero tiene unas condiciones laborales y un convenio y una forma de organizarse distinta al policía municipal, si no, esto es totalmente imposible. Entonces, ese desarrollo organizativo hay que pensarlo antes de tomar la decisión, porque si no se va a ser capaz de tenerlo, no se debe de coger el servicio. Igual que no se puede coger si no se tiene el dinero, o igual que no se puede tener si no tengo al ingeniero correspondiente que dirija perfectamente esto en una armonía con el resto de la casa. Digamos que esas son las dos condiciones indispensables que nosotros planteamos: el desarrollo organizativo y el desarrollo administrativo. Y voy a intentar terminar en tiempo. La reflexión final que quería hacerle es esta. ¿Esto es una manzana? Pues esto es el resto de una manzana, ¿verdad? Pero no es una manzana. Bueno, pues esto pasa exactamente igual con el tema de la forma de gestionar los servicios. No hay ninguna empresa, ningún grupo empresarial, que lo que son las operaciones esenciales a las que se dedican, las externaliza. Externaliza todo lo que son servicios complementarios para hacer lo que tiene que hacer. Pero su núcleo esencial de operaciones, que le identifica frente a la competencia y que le da argumentos para ganarle a la competencia, eso no se lo quita nunca. No se lo quita, ¿vale? Nosotros aquí, cosas esenciales de la ciudad, las hemos sacado. Y bueno, estamos aquí y estamos donde estamos. Estamos donde estamos. Pero hay que hacer esta reflexión. ¿Qué cosas saco y qué cosas no saco? Porque puede que pierda mi identidad. Sobre todo si me junto con grandes grupos que tienen más potencia que yo. Que tienen más potencia que yo. Queda una solución intermedia. Y es que los contratos se definan bien, se hagan con unos mecanismos que permitan un control y que después se lleve a cabo un control adecuado de esos contratos que estamos teniendo. Como solución intermedia si no remunicipalizo. Porque para remunicipalizar hay que tener estas condiciones previas, sin las cuales el éxito no está asegurado. Muchas gracias, Jesús. Muy ilustrativa tu ponencia. Sobre todo yo creo que la reflexión de este llamamiento que hace al control de la ejecución de los contratos, creo que no es ninguna broma, al día a día lo digo, que es un tema complicado, difícil, pero que en fin, que ahí se podrían hacer muchas cosas todavía, pero en fin, si os parece, le voy a dar paso a Federico, que es el siguiente ponente, y el debate lo hacemos al fin. Bueno, Federico Castillo Blanco, que nos va a hablar ahora de en este caso, las modificaciones y los rescates. Bien, buenas tardes, muchas gracias, Ildefonso. Muchas gracias. ¿Está bien ahora? Sí. Bueno, he sacado la corbata para que vean ustedes que traía otra corbata mejor. Pero bueno, el almuerzo, había un pequeño accidente que me ha obligado a hacer un cambio de emergencia. Y bueno, no, lo digo en honor a la verdad. Pero yo tengo una mala noticia, no les voy a poner transparencia, es que no me gusta intervenir cuando intervengo en foros especializados con transparencia, pero es una cuestión de costumbre, porque además una transparencia tan bonita como la que nos ha puesto Jesús es un gusto, ¿no? Yo voy a ser un poco más tradicional y les voy a hablar efectivamente de modificación, pero más bien no tengo mucho tiempo de modificación a la baja de los contratos administrativos y del rescate de contratos públicos concertados previos. Bueno, todo esto, como saben, tiene un contexto, yo creo que eso lo ha explicado muy bien, yo no voy a incidir en nada. Lo que sí es cierto es que las normas legales nos incitan a esto precisamente, ¿no? Desde el Programa Nacional de Reformas que España aprobó en el año 2012, con validez hasta el año 2015, que prevé expresamente la renegociación de los contratos de suministro y de servicios, se prevé así, como una medida de ajuste que el país va a hacer para lograr el equilibrio presupuestario, hasta, como saben ustedes, la orden que regula los planes de ajuste, que contempla desde las medidas por el lado de ingresos, también por las medidas por el lado de gasto, toda una serie de disposiciones que apuntan a repensar la ejecución de los contratos que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, en cuanto a la medida de ingresos, como ustedes saben, una medida es otras medidas por el lado de ingresos, y es verdad que aunque los contratos públicos suponen un coste, lo cierto es que hay contratos que implican un canon del contrato. Bueno, eso se puede renegociar y luego nos referiremos a ello. Desde luego, en las medidas por el lado de gasto, los planes de ajuste hay numerosas. La medida 7
habla de contratos externalizados que se puedan recuperar, entonces nos está hablando del rescate de contratos en este momento vigente, realizar estudios de viabilidad y análisis coste-beneficio de todos los contratos de inversión. Esto lo que nos llama básicamente es a realizar una adecuada preparación, que es uno de los grandes fallos de nuestros órganos contractuales. La preparación de los contratos se hace muy deficientemente. Por ejemplo, ahora lo veremos, pero por ejemplo, los pliegos deberían de contener causas especiales de resolución de los contratos. No las tenemos, copiamos las de la ley y ponemos esas y no se nos ocurre nada. En la preparación también Jesús ha hecho referencia a eso. No delimitamos bien el objeto, no delimitamos bien las obligaciones del contrato. Todo esto, los pliegos, después de las últimas modificaciones contractuales, nos permiten hacerlo. Sin embargo, nos limitamos a copiar, en muchos casos, la ley. La medida 10 habla de la reducción de celebración de contratos menores, estimando que se consulte a varias empresas y no solo a una. La medida 11 habla de no ejecución de la inversión prevista inicialmente, y por tanto desistir o renunciar antes de la adjudicación de determinados contratos, incluso adjudicados, desistir antes de la formalización, que también es posible. Reducción en la prestación de servicios de tipo obligatorio, puede suponer modificación a la baja de algunos contratos que tengamos, etcétera, etcétera. Es decir, la orden que regula el plan de ajuste le va dando pistas al gestor por dónde puede proceder a ajustar las cuentas públicas. Después de hablar del tiempo, que era lo importante, la verdad que hablar de la hora no tiene mucha importancia, porque lo cierto es que, a pesar de lo que dice este plan de ajuste y de estas pistas que da el legislador, mucho me temo que poco se ha hecho de esto. Efectivamente hay más ruido que nueces, porque hay determinados contextos, incluido el financiero, que impiden en muchos casos, junto con el organizativo, las medidas limitativas que para la creación de sociedades públicas establece la LARSA, no ayudan precisamente a esto, y por tanto hay más ruido con ese. Yo, por tanto, ya sé que voy a hablar de poesía y no de realidad. Voy a decir cosas que dice la ley, pero tranquilos, porque esto no se ha aplicado. Parece que se va a aplicar mucho menos de lo que parece. Primero me voy a referir al rescate de los contratos públicos y luego me voy a referir de la modificación a la baja. En cuanto al rescate de los contratos públicos, primero una cosa, hay que diferenciar el acuerdo de resolución de un contrato de un expediente de municipalización. No estamos aquí municipalizando un servicio, es decir, siguiendo un procedimiento para que el ayuntamiento adquiera la titularidad de un servicio. Estamos ya frente a un servicio que ya es titular del ayuntamiento, ¿vale? Es decir, por tanto, no estamos hablando de ese expediente de municipalización, sino estamos hablando de que ya el municipio es titular de un servicio público, simplemente lo ha externalizado. Y por tanto, como decía Jesús, también caben medidas intermedias, como es mejorar el control de la ejecución del contrato sin tener que llegar a rescatar cuando no se pueda o sea inviable por todo ese conjunto de causas que nos decía. Bien. En cuanto al rescate, se recoge como potestad de la administración. Actualmente el artículo 210, como saben, este artículo, la verdad es que se ha quedado muy desdibujado donde está, sobre todo con respecto a la modificación que ha pasado al artículo 5 del libro primero, con una nueva sistemática, la modificación del contrato, pero bueno, ahí está, contempla también la potestad de modificación y la de resolución de los contratos. Por tanto, es posible. En principio era una potestad de la administración que la puede ejecutar, ya veremos con qué requisitos, y es posible ejecutarlo sin perjuicio de que plantea dos problemas importantes. Los que ha hablado Jesús y uno ha añadido, la indemnización, en su caso, que haya que abonar al contratista y el procedimiento a seguir para su resolución. Un tratamiento más sencillo, sin embargo, lo tienen aquellos supuestos en que el contrato todavía no ha sido definitivamente adjudicado. Aquí estoy hablando básicamente de los supuestos de desistimiento y renuncia del contrato que vienen enumerados en los planes de ajuste. Como saben, ahí el artículo 155 del texto refundido prevé que cuando se ha cometido cualquier infracción de elemento jurídico en la preparación del contrato, se podrá acudir al desistimiento. A estos efectos simplemente les recuerdo que nuestra legislación contractual, es que no necesito decirlo, nada más que quería contar la botella, pero no necesito hacer nada especial. Nuestra legislación contractual la estamos variando tanto y nos estamos llevando tanto como un mantra, ¿no? El derecho de la Unión Europea, qué bien, que ya, ¿no? Estamos haciendo verdaderas barbaridades. Luego le contaré otra, pero ahora les contaré esta. No sé si ustedes han visto que nosotros tenemos una tradición jurídica en la nulidad y en la anulabilidad.
Bueno, pues por seguir el derecho europeo hemos introducido una causa de nulidad del contrato, no dar nulidad, consistente en que cuando indirectamente o directamente se haya producido alguna cosa que haya roto la libre competencia, eso es causa de nulidad del contrato. No saben ustedes la inseguridad que eso provoca. Una causa tan mal descrita que puede amparar cualquier invocación de nulidad de pleno derecho, con las consecuencias que en un contrato se tiene la nulidad de pleno derecho. Porque un acto administrativo que sea nulo o anulable puede ser relativamente importante. Pero en un contrato, que el contrato se declare nulo de pleno derecho, no es, ni mucho menos lo mismo que se declare anulado. Bueno, pues hemos introducido esa causa porque el derecho comunitario, la libre competencia, es importante. Y nosotros teníamos tradicionalmente unas causas de extinción del contrato que nos valen perfectamente y que hay que diferenciarlas de la anulabilidad del contrato, donde efectivamente puede entrar esa, como cualquier infracción del ordenamiento jurídico contractual. Luego diré otra, ¿no? Esto se corre a todas las instituciones contractuales, a la preparación, a la adjudicación, y se corre también a la modificación y al rescate, como ahora veremos. Bien, les decía que es mucho más fácil en la fase en que el contrato no ha sido adjudicado porque es desistimiento o es renuncia. Como saben, en el caso se puede renunciar en cualquier momento anterior a la adjudicación cuando, por razones de interés público, debidamente justificadas en el cliente, así lo considere. Y la reducción del déficit público se viene considerando por los órganos consultivos, los consejos consultivos, como una causa de interés público. No solo eso, sino que también, incluso a nivel legal, distintas leyes de la Generalidad de Cataluña, de Castilla-La Mancha, luego han declarado expresamente como de interés público el equilibrio presupuestario y financiero. Bueno, en este supuesto, lógicamente, a mi juicio hay que indemnizar a todos los licitadores que han incurrido en gastos como consecuencia del procedimiento licitatorio abierto. Bien es verdad que algunas sentencias, yo ya desde adelante, ustedes tampoco le dan tanto caso a la jurisprudencia, ¿no? Los jueces se juzgan por cualquier cosa, ¿no? Ahí, como todos, ¿no? A ver, decimos tantas tonterías, ¿no? Y de vez en cuando hay una sentencia que hay que tener el respeto justo, ¿no? Ya está. Pues la sentencia de la Sala Constitucional de la Audiencia Nacional, de 13 de junio de 2011, dice que no. De no, mire usted, como los contratos se ponen cierta arreglo y lectura del contratista, y esto es todo un riesgo. Bueno, aquí hay una expectativa legítima de participar en un proceso licitatorio. Yo no me hubiese gastado el dinero en preparar este proyecto si hubiese sabido que usted a medio camino, a medio gas, iba a decir que el interés público es recobrar el equilibrio presupuestario, ¿no? En fin, sí se lo digo, que existe esta sentencia que entiende que son, a mi juicio no, a mi juicio son algo incorrecto, y se ha de acudir con carácter general, si hay algo previsto en los pliegos, aunque no se hubiese adjudicado o formalizado, y si no está previsto en los pliegos, sí acudir a mi juicio a los principios que adornan o informan la responsabilidad particular de la administración. Un supuesto que no tiene literalidad en la ley, pero que también se puede dar, es la renuncia a la formalización cuando el contrato ya está adjudicado. Aquí la ley no dice nada, no se ha acordado, no lo prevé, se le olvidó, aquí redactó la ley, no lo sé. Lo cierto es que no está, pero creo que son de aplicación los mismos supuestos y las mismas causas que la renuncia al contrato antes de su adjudicación. Cuando ya el contrato ha surgido, o sea, ahora hemos cambiado la regla de la perfección del contrato desde la adjudicación definitiva a la formalización, es decir, ahora ya los contratos no se entienden perfeccionados, sino a partir de su formalización, en este supuesto necesariamente hay que utilizar otras técnicas. Necesariamente ha de analizarse en cada supuesto los generales, los previstos en el artículo 223 y los previstos específicamente para cada tipo de contrato en las distintas partes que se refieren al contrato de obra, suministro, etc. Ahora hay que advertir primero una cosa. La extinción de la concesión por razones de interés público además tiene dos supuestos que no son iguales, a veces los confundimos pero no son iguales. Una es el rescate y otra es la supresión del servicio, que encuentra acomodo en el 167b, el texto refundido, y en el 168. No es lo mismo el rescate del servicio por razones de interés público que por razones de interés público la administración puede acordar el rescate. En ambos casos son exigencias de interés público lo que justifica la posibilidad de alterar los pactados, pero son causas distintas.
Además, así lo reconoce la propia jurisprudencia, y hay dos sentencias muy importantes respecto a este tema, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 7 de noviembre de 2001, que es una sentencia donde el ponente ese día sí se levantó fino, y es una sentencia que yo les recomiendo, porque está muy bien redactada, y donde, bueno, niega que un servicio público de estacionamiento que estaba prestado en régimen de concesión y se rescata, se pueda realizar, dice el ponente de la sentencia, que en realidad aquí la causa era vender las plazas de aparcamiento, con parte de eso, digamos, indemnizar al concesionario y la otra parte dedicarlo a sanear el ayuntamiento. Y no, aquí no hay, en realidad no se da una causa de interés público. Otro también muy interesante de otro ponente, que normalmente los jueces no salen por las noches y por eso la mayoría se está del Tribunal Supremo del 5 de abril del 99, y le interesa mucho porque es una sentencia que diferencia muy bien esa antigua distinción que además es la doctrina de mi amiga Concha Orgué sobre el rescate forzoso y el rescate pactado y el rescate contractual. Lo diferencia muy bien, ¿no? Y el Tribunal Supremo anula el acuerdo por el que se declara el rescate de la concesión, y lo anula básicamente porque el servicio que se trataba no iba a ser gestionado directamente por la administración, sino que posteriormente, y pasados unos meses, cuando ve todas las cosas, pues no consultar antes acá, si hubiera consultado antes acá, le hubieran dicho lo que tenía que haber hecho. Pues se da cuenta de que es un follón, y dice, Dios mío, lo que me he metido, vamos a adjudicarlo otra vez. Y entonces dice el Tribunal Superior, no puede usted proceder a adjudicarlo si usted rescató, la causa de ese rescate se queda sin causa y por tanto hay que anularlo. Recordarles simplemente, ojo, lo recuerdo, pero que hay sentencias sobre eso, que no lo sabía, que quien alega la causa, o sea, quien es culpable de la causa no puede alegarla, ¿vale? No puede alegarla, no puede alegarla. De ahí derivan precisamente las cosas que nos decía la profesora Barrero antes, de que muchas veces cuando se procede a la resolución se encuentran otros supuestos, como los matrimonios, ¿no? O sea, que, bueno, ya saben ustedes, no les voy a contar más nada. Les recuerdo, es habitual que los pliegos de cláusulas administrativas, sin embargo, no encontremos respuesta a lo que el propio texto refundido ha apuntado. Yo hace poco estaba en una reunión, bueno, hace poco no, ayer, en Madrid, un curso sobre la municipalización de servicios públicos que organizaba el INAC, yo intervenía como ponente, y había gente, solo estaba el profesor Mestre, el profesor Pimentel, estaba el profesor López Benítez, y había gente muy interesante, y todos coincidían, yo me uní por adhesión, porque ellos saben mucho más que yo, ¿no? Pero todos coincidían en que en realidad, a su juicio, toda esta reforma de la ley de contratos para prevenir la corrupción y en realidad había facilitado mucho más la corrupción por las posibilidades tan abiertas que da a los pliegos de cláusulas administrativas particulares para regular cosas que no existían antes y que ahora existen. Pero bueno, dicho eso, le aclaro, convendría que los pliegos de cláusulas administrativas precisamente detallásemos causas de resolución ajustadas al objeto del contrato. No se hace, y luego nos encontramos con el problema, porque ahí podríamos precisar también las consecuencias de la resolución anticipada de los contratos. En cuanto al procedimiento, no tiene mayor problema. Como saben, se exige audiencia al contratista, informe jurídico, informe del Consejo de Estado consultivo si hay oposición del contratista y se supera la cuantía del 10%, es necesario que siempre intervenga el interventor, como en todo, pues ya no hay cosas que se... En un ayuntamiento hay uno y luego está el resto, que es el interventor y ya ni el alcalde, porque manda al pleno y ya el interventor. Y acuerdo de la nueva contratación, mira primero el informe del interventor antes de acordarlo, vayamos a ¿no? Las consecuencias del rescate, no me puedo parar mucho, ya las conocen ustedes. El mutuo acuerdo, pues nos ponemos de acuerdo, aunque yo creo que el mutuo acuerdo se tiene que matizar, se tiene que matizar sobre el supuesto general. El supuesto general, como conocen ustedes, implica una indemnización del 3%. Bien, yo creo que este sería el límite máximo del mutuo acuerdo, porque, digamos, sería el margen razonable que tiene la administración para llegar a un acuerdo. Esto va subiendo desde
dependiendo de las causas, de los tipos de contratos, al 6, hasta el 10, o cuando se trata de obra pública o servicio público, se trata ya de una resolución integral que alcanza a todos los daños y perjuicios que se establecen. No voy a entrar, ya he entrado, yo iba a hablar aquí del tiempo, pero han hablado también del tiempo, que me sigo ciñido a la obra, ¿no? Porque digo que antes de hacer eso iba a decir, hay que mirar, no, ya lo ha dicho Jesús, lo ha dicho. Modificación a la baja. La gran pregunta primero, como se hace ya en cualquier curso de contratación antes de nada, es decir, ¿qué dice el derecho comunitario al respecto? Porque sin el derecho comunitario no somos nadie. Pues bien, se nos ha olvidado la tradición jurídica española, todo eso. Bueno, pues bien, que sí. ¿Y por qué dice que sí el derecho comunitario? Porque al derecho comunitario solo le interesa una cosa, como si solo esa cosa fuera lo que existiera en el mundo, que es la libre competencia. Entonces, como el derecho comunitario parte de la libre competencia, que esa es, precisamente, recuerden ustedes que la primera norma que adaptó España cuando ingresó a la Unión Europea fue la ley de contrato. Eso fue lo primero que hizo. Porque la libre competencia es para el derecho comunitario, yo qué sé, como el velo a la novia. Es decir, no se imagina una novia sin velo. Incluso no va vestida de novia, pero lleva velo. Es algo consustancial. Pues para el derecho comunitario le pasa eso. Entonces se pregunta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿es posible la modificación a la baja? Pues claro que sí, si esto no hubiera afectado a potenciales licitadores. Ya está. ¿Eso no afecta a la libre competencia? Da igual. No importa. Bien, pero la primera pregunta que tenemos que hacer nosotros, y esa es importante, porque además le ha surgido acá en un caso, y tuve la oportunidad de hablar con ellos sobre ese tema, es qué legislación es aplicable. Todos ustedes me van a decir tempus, regis, act. Algunos no, porque no saben latín. Pero yo se lo digo. La ley que vio nacer el contrato. Así lo vienen diciendo de la ley de contrato de las habitaciones públicas, el texto refundido, la ley de contrato del sector público, el texto refundido. Pero resulta que la ley de contrato del sector público, en esos afanes que tiene el legislador de ser más papista que el Papa, dijo, en vez de decir, como siempre decimos tan poca cosa, que regirá la ley que viene a hacer el contrato, vamos a decir más cosillas, ¿no? Y entonces dice, todos los contratos adjudicados con anterioridad al vigor de la presente ley se regirán en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extensión, incluida su duración y régimen de prórroga por la normativa anterior. El legislador se siente llamado, como el legislador del EBE, cuando hizo la transitoria, le están dando fuerte, se siente llamado a explicarnos a los operadores jurídicos qué significa el tempus regis act. Y entonces pues, se le va la pluma y empieza a escribir. Consecuencia. El juzgado contencioso administrativo de Zaragoza se enfrenta a un caso, toda la sentencia que me pasó un abogado de acá hace unos días, se enfrenta a un caso, yo las traigo a ustedes, que se refiere a la modificación de los contratos. El tema es ese. El tema es si se le aplicaba la ley de contratos del sector público o se le aplicaba el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas. La meditación defendía tempus regis act, no sé qué más. Y dice el juzgado del contencioso. Y verán que bien funciona. No sabe derecho comunitario y por eso piensa. Entonces, no se confunde con esa tontería. Dice, pues, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dice no sé qué, dice, a mí esto no me afecta. Dice, yo creo que hay que aplicar que la norma aplicable es la ley de contrato del sector. Dice, por lo siguiente. Dice, primero la literalidad de la norma. Donde la ley no distingue, pues no debe distinguir el intérprete. Si la ley 30/2007, como se ha visto, y a diferencia del texto refundido de la ley de contratos de administraciones públicas, en que se decía en su disposición transitoria que los contratos anteriores se regían por la ley anterior, lo cual era una atribución a la globalidad de la aplicación de la norma anterior, sin embargo, la actual ley acota la aplicabilidad de la norma a una serie de aspectos de la contratación, efectos, cumplimiento, extinción, incluida su duración y régimen de prórroga, pero deja mucho fuera. Así, en cuanto a órganos competentes, prerrogativas de la administración, registro de contratos, siguiente de contratos, normas de administración, solvencia, capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Complementariamente al anterior dice, tampoco, y ya se referencia al título quinto del libro primero, dice, se encuentra la modificación. Dice, y además, en tercer lugar, es que como sabe todo el mundo, aquí, después de razonar, el hombre se va a la competencia comunitaria, dice, no puede ser sobrellevada para un subterfugio, para realizar un subterfugio de aplicar una ley del 65 anterior en 20 años
a nuestra adhesión a la Unión Europea. Es decir, Tempus Regis A, pero cuidado, mírense las disposiciones transitorias primero, de todas las leyes de contrato, porque además, como saben ustedes, estos contratos suelen ser de duración larga, de 25 años, de 30 años, de 30 años, es decir, que pudo empezar con la ley de contratos del Estado del año 65. Y léanse bien lo que dice, porque el Tempus Regis A sea aplicable en principio, pero se puede matizar en algunos casos. Yo ya se lo he dicho, las principales limitaciones al ejercicio del ius variandi se han producido en nuestra jurisprudencia como consecuencia del derecho comunitario. Todos ustedes saben que la Ley de Economía Sostenible, la comisión que llevaba años, no sabía qué hacer con España. Cada vez que España iba a Bruselas, porque el presidente de la comisión se tiraba al suelo, le rogaba que modificábamos. El Tribunal de Justicia no sabía qué hacer con nosotros. Nos condenaba día sí, día no. Y no había manera, ¿no? Entonces, finalmente, esa norma, vamos a tener problemas de moderador ya, esa norma incorporó toda una serie de modificaciones. ¿Cuál es el sentido de esas modificaciones? Básicamente que el legislador lee que los principales problemas de la corrupción se están dando por encima de la mesa. Es una equivocación, ¿no? O sea, el legislador cree que la corrupción se produce en el expediente de contratación, que va allí, toma unas cuantas cosillas, ya verás, una tontería en la casa, entonces modificamos el asunto y acabamos con la corrupción, como es notorio, ¿no? Como es notorio. Y entonces lo que ha hecho fue modificar primero el marco. El marco, lo que yo se lo voy a explicar aquí. El derecho comunitario lo que entiende es que tras la modificación en realidad debiera haber una nueva adjudicación, salvo supuestos excepcionales. Lo que se hace es establecer, lo que hemos hecho nosotros interpretando esto en el derecho comunitario, es establecer un margen de un 10%. Es decir, fuera de ese 10%, usted no puede modificar el contrato si supera un 10%. Recuerden que la legislación anterior era otra. Lo cual es una tontería como una casa. Ustedes piensen en el daño al interés público que se le puede producir si no se puede modificar el contrato y hay que resolverlo en ciertos supuestos en que las modificaciones, por lo que sea, importan más del 10%. ¿Por qué no haber regulado el 10% salvo que el interés público en estos supuestos, no? Derecho comunitario, nueva adjudicación. Somos unos devotos de ese derecho comunitario. ¿Y qué hace la actual regulación? Pues dice, bueno, si usted no supera el 10%, tiene dos posibilidades. Bueno, perdón, esto en modificaciones no pactadas, porque sí te permite modificar el contrato siempre, con la Biblia del fundamentalismo, de la ley de competencia, siempre que tú se hayan pactado en el pliego de condiciones. Es decir, y por tanto todos los licitadores que están en la razón pudieron conocer en qué supuesto se modificaba. Ahí da igual, usted puede modificar el 80% del precio. No hay problema. No hay. No hay. Siempre que estuvieran pactadas, no hay problema. Si no están pactadas, primero, el 10%. Que por cierto, técnicamente está mal hecho, porque lo incluye como uno de los supuestos, cuando en realidad no, un supuesto es un previo a los supuestos. Y lo que hace es acotar el término de interés. En vez de también que estaba la cosa antes. Porque, hombre, había que definir en cada caso el interés público. Bien está que lo controlemos, ahora no. Ahora dice, estos son los supuestos que existe interés público. Establece una serie de supuestos que a veces nos sirven y a veces no nos sirven. Por ejemplo, no nos sirven en las modificaciones a la baja. Vale. Pero como las modificaciones a la baja, le estoy resumiendo toda la ponencia, donde tenían miles de sentencias que les hubiera interesado mucho y por culpa del moderador no las van a oír. Pero bueno, todavía no me echen la culpa. Yo solo soy el director de la serie. Y el moderador tiene aquí el mando. Vamos a ver, fíjese el tema. Las modificaciones a la baja difícilmente entrarían en los supuestos del 107. Desde luego rige el límite del 10% general. Pero menos mal que nosotros tenemos algo que gracias a Dios no hemos modificado, ni de luego no ha habido ningún idiota que se haya que es el reglamento de servicios de las corporaciones locales. Bendito reglamento que nos sirve a las corporaciones locales para un roto, para un descosido, que nos viene salvando de la hecatombe desde tiempo inmemorial, que nos va a salvar a las sociedades de economía mixta, que también el legislador, el amante del derecho comunitario quiere suprimir, porque no se contempla, como sabéis, hay una directiva de concesiones. Entonces, la cosa es que hay que suprimirla. En fin, menos mal, nos va a salvar el reglamento de servicios. También nos salva aquí, porque ese reglamento, en coexistencia con el texto referido,
de la ley de contratos nos permitiría acudir perfectamente a la resolución. Por tanto, la causa puede estar y nos lo permite, aparte de ser de interés público, porque no basta el interés público. Aquí ahora ya no basta decir que es de interés público. No basta que una ley diga que se puede hacer. Se tiene. Está bien que lo diga una ley, pero además tiene que dar los supuestos previstos en la legislación. Si no, no se puede hacer. Bien, el problema va a estar, como siempre, en la indemnización. En la indemnización. Aquí hay una serie de dictámenes muy importantes que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de Cataluña, sobre este tema, que establecen además dos elementos. Nunca una modificación a la baja puede afectar a un elemento sustancial del contrato, lógicamente porque se produciría una modificación no admitida por el derecho comunitario, que deberíamos de proceder a una nueva aplicación. De hecho, por eso las modificaciones contractuales han pasado del 210, han pasado al 107 dentro de los elementos esenciales del contrato, porque se considera que la afectación al elemento esencial produce una modificación no amparada. Y luego, los supuestos. Ya termino. Se van a producir tres supuestos, básicamente. Reducción del objeto del contrato, ya saben ustedes que puede reducirse, suprimirse en determinados supuestos, en unidades de obra, de bienes, de servicios, pero también cabe la reducción del porcentaje del beneficio industrial del contrato, siempre que se mantenga dentro de los márgenes del mercado. Para eso hay que hacer todo un estudio, que yo lo tenía aquí apuntado, como había que hacer y tal, no se lo voy a contar, así una vez me reservo yo para ser el ponente principal y se lo cuento, y como además, y recortes salariales a los trabajadores, que vemos que está siendo, y seguramente nos acompaña alguna gente que sabe de eso, está siendo un instrumento fácil, aprovechando la reforma laboral, para llegar a acuerdos de mutuo acuerdo en las modificaciones. Bien, yo lo voy a dejar aquí, me da pena, si ustedes quieren yo pongo ahora, si ustedes preguntan, yo les digo algo más, y también recordarles que alguna sentencia que, como ya les digo, no todas las sentencias están acertadas, prevé incluso la posibilidad de indemnizar el lucro cesante en determinados supuestos. Esto no es muy difícil, pero hay algunas sentencias que admiten dentro de los costes de indemnización el propio impulso. Lo dejo aquí para no agotar el tiempo, Alfonso, y hacer este caso. Muy bien. Bueno, pues si os parece, rápidamente cambiamos de ponente. Sí. Y para poder continuar, y luego hacemos un debate. Aprovecho la oportunidad de dar las gracias aquí a Federico por su entusiasmo en la defensa del derecho de la tradición jurídica española, que me ha gustado. Sí. Menos derecho europeo y más derecho español. Venga, sea esto brevemente voy a presentar a José Antonio Fernández Ávila, que es el siguiente ponente, tiene un currículum muy extenso, ya intervenido en alguna otra acción formativa de la OI, me refiero a aquellas en las que colaboramos también con Cital Granada, y bueno, es profesor titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, está también acreditado como catedrático, doctor en Derecho, premio extraordinario, máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Granada, premio de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, es también doctor científico del Observatorio Interconfederal de Riesgos Psicosociales, secretario académico del Instituto Universitario de Investigación en Migraciones, subdirector de la Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros, ha realizado diversas estancias investigadoras en numerosas universidades de bastante prestigio, o de mucho prestigio, tiene numerosas publicaciones, en fin, un hombre ya que, aunque como puede apreciarse es bastante joven, pues tiene un currículum largo, extenso, que no quiero yo aquí, resumo brevemente por razón del tiempo que tenemos.
José Antonio, según el programa, te toca intervenir a ti ahora. Tu ponencia son los aspectos laborales en la municipalización de los servicios públicos. Bienvenido y tienes la palabra. Bueno, yo creo que voy a ser... ¿Se oye? Muy buenas tardes, noches ya casi, ¿no? Yo voy a voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, de todos modos, quiero agradecer la amable invitación del profesor Castillo, que siempre me invita a compartir este tipo de espacios, que me vienen muy bien porque así me entero de qué es lo que pasa en la administración pública. Cada uno vive en su mundo, hay laboralistas, lo nuestro. Y cada vez más nos tenemos que ver las caras en el buen sentido de la palabra para poner en común la problemática que tenemos unos y otros y cómo vemos los mismos problemas, cómo los analizamos unos y otros. Y también, por supuesto, pues a Ildefonso y a Javier pues, por la excelente organización de esta jornada. Bueno, el tema que me toca a mí tratar es el tema de los aspectos laborales, por razón de la especialidad. De todas maneras, sí que me gustaría compartir con vosotros algunas pequeñas reflexiones. Y me pasa como a Juan, el ponente, ¿no? Bueno, vamos a mirar cómo ve un hilo laboralista este bosque y luego yo ya me centro en el tronco que tengo que cortar. Y primero, internalización, externalización, privatización de servicios públicos. Esto tiene unas terribles consecuencias de tipo laboral y también de tipo sindical, ¿no? Yo no voy a entrar en eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni en cuanto a la calidad del empleo que se presta, que se tiene de una u otra manera, porque externalizamos, pero luego ya no nos preocupamos de qué calidad del empleo van a tener los trabajadores que efectivamente van a llevar a cabo esos servicios públicos. Y eso hasta cierto punto me parece una cierta desresponsabilización. Si tenemos como objetivo que se genere verdaderamente empleo de calidad, si nos da igual, externalizamos, bueno, ya que las empresas concesionarias contratistas contraten de la manera que quieren. No, hay también se habla también de responsabilidad social corporativa de las administraciones. Lo mismo que exigimos que a las grandes multinacionales se preocupen por los derechos laborales de las subcontratistas que tienen, no solo en sus países, sino en el resto del mundo, eso forma parte de la responsabilidad social corporativa, vamos a exigirla también en estos procesos. Luego todo tiene una serie de consecuencias sindicales tremendas, de debilitamiento del poder sindical, derivada de eso, también importante. Este es un tema que sabemos que es muy ideológico, pero hay que destacarlo. ¿El debate es un debate real o es un debate interesado? Durante los años 80 y los 90, yo a mis alumnos siempre les digo, bueno, esto empezó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero yo no sé si te pasa, Federico, mis alumnos ya no saben quién es Margaret Thatcher. Bueno, ya empieza, bueno, una ola neoliberal que vino, y ya todo el mundo se creyó, y no le digas Thatcher, ya lo sacan. No se generan, ¿no? Entonces, el debate real, el debate interesado, bueno, lo cierto es que entre nosotros se instaló el mito de la mayor flexibilidad, de la mayor productividad, de la mayor eficiencia de la privatización de servicios públicos. Se dio, y decir lo contrario durante un tiempo era casi un sacrilegio, decir que teníamos que asumir que siempre lo privado era más eficiente que lo público. Ahora bien, yo siempre me he preguntado, si nos ceñimos estrictamente a la parcela que yo medianamente controlo, la gestión de personal laboral se rige por el mismo régimen, en consecuencia puede ser tan flexible la gestión de personal laboral en una administración pública como en una empresa privada. Luego ese argumento no me vale. La normativa laboral es la misma la que se aplica. Las posibilidades novatorias, las posibilidades distintivas, la posibilidad de adaptación de las condiciones de trabajo, etcétera, son exactamente las mismas porque se aplica el mismo régimen. Luego, ventajas en cuanto a la flexibilidad en la gestión del personal, ahí no se puede decir que gestión privada sea más o menos flexible, más o menos eficiente que gestión llevada directamente a cabo por la administración de que se trata. Y otra serie de elementos que creo que no se han tenido en cuenta. Cuando se externaliza, hay que controlar a la entidad a la que se le concede la gestión de una determinada función pública, un servicio público. Y aquí vienen los costes de supervisión, los costes de control, ¿no? que se añaden cuando esas actividades públicas se gestionan de manera privatizada. Y se añaden los costes de controlar la calidad del servicio que se prestan, la satisfacción de los usuarios.
Todo este tema a mí me plantea muchísimas dudas. Claro, como la gestión privatizada tampoco es gratis, ahora cuando han venido las vacas flacas, han pensado, oye, ¿y si volvemos a gestionarlo nosotros de manera directa? Y ahí han aparecido estos fenómenos de recuperación, de rescate, de servicios públicos. Pero claro, una vez que se rescatan, ¿aquí qué pasa? Los rescatamos, los asumimos, traemos el personal, no lo traemos. Si no lo traemos, da que pensar que teníamos infrautilizados a los recursos, por así llamarlos, internos, con lo cual la externalización no sirvió para nada. Si se externaliza, habrá que, bueno, hay una expresión que a mí no me gusta, que se utiliza mucho, tendremos que redimensionar. Si nos quedamos fuera funciones, vamos a redimensionar lo que nos queda y las funciones que nos quedan. Vamos a reorganizar. Redimensionar es una palabra feísima, no me gusta, porque no existe en el castellano, es una italianización que viene de ridimensionar, que significa reducir. Pero la versión castellanizada significa adaptar el volumen. No sabemos si a reducir o agrandar. No se habla de reducir. Pero proviene del italiano y ahí significa claramente reducir, cosa que nos cuesta mucho. Luego hay temas del carácter ideológico. Se han referido los ponentes que me han preferido. Esto de la externalización, la internalización de los servicios tiene un componente simbólico, ideológico, pero en la praxis política hasta ahora sabemos que los gobernantes de distintos signos han terminado adoptando políticas de externalización muy similares, por mucho que lo digan. Con lo cual, si lo analizamos desde el punto de vista técnico-jurídico, ese debate no lo podemos quitar un poco de vista. Bueno, cuando hablamos de eso, de remunicipalización, como decía Federico, el término no es del todo exacto porque la titularidad siempre había sido municipal. Aquí lo único que se discute es si la gestión es directa o indirecta, pero no la titularidad pública y municipal del servicio. Eso ha sido ampliamente utilizado, como todos sabéis mejor que yo, en todo tipo de servicios sociales, gestión de actividades deportivas, culturales, incluso el propio tratamiento de los expedientes, cosa que a mí siempre me da, ¿no? Es una empresa privada la que me está cobrando la sanción de no sé qué, ¿no? Yo ahí ya me siento como ciudadano un poco desprotegido. Yo quiero que mis asuntos los tramite un funcionario, no un empleado de una empresa. Bueno, lo mismo que quiero que mi empresa o mi actividad económica me la controle un servicio de inspección que sea funcionario el que me inspecciona, que no sea un contratado de una empresa privada a la que le han dado la función que debería hacer directamente la administración de inspeccionar el tipo de actividad de que se trata. Bueno, eso son opiniones personales, no necesariamente hay que compartir. Centrándome en el asunto. Que el rescate, la reasunción, ¿no? ¿Qué problemática laboral primordial tiene? Pues muy sencilla. Los trabajadores afectados por el mismo deben de integrarse como personal de la propia administración local que lleva a cabo el rescate y que asume directamente la prestación de servicios, o eso simplemente es una situación en la que esos trabajadores no pasan a la entidad local y simplemente esa situación genera una causa de extinción de su contrato de trabajo, bien entraría en una situación de despido colectivo. Si alcanza un determinado número de trabajadores habría que tramitarlo con un expediente de regulación de empleo. Si no lo alcanza, podría utilizarse la vía del 52C del Estatuto de los Trabajadores. Son las mismas causas: despido individual o plural en función del número de trabajadores. Esa situación le permitiría a la empresa contratista o concesionaria llevar a cabo esas extinciones. Pues vamos a ver, ¿no? ¿De qué partimos? Partimos de dos datos. La doctrina del Tribunal Supremo consolidada en situaciones generales, es decir, en el ámbito privado, admite, por un lado, que cuando una empresa pierde una contrata o una subcontrata, eso puede tener un efecto ambivalente según la modalidad contractual del trabajador. Si el trabajador tenía un contrato temporal, se admite que la propia contrata, la actividad en que consiste la propia contrata o subcontrata, constituya el objeto de esa temporalidad como contrato para un servicio determinado. De manera que la mera finalización de la contrata acarrearía la extinción de esos contratos temporales. La otra posibilidad, trabajadores fijos, ¿no? en la empresa. Pues en ese caso simplemente también aquí la doctrina consolidada del Tribunal Supremo asimila
la pérdida de una contrata a una hipótesis de causa económica, que más específicamente sería una causa de mercado, de producción, causa productiva, que también legitimaría la utilización de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo. Entonces, bueno, hasta ahí bien, la doctrina del Tribunal Supremo es esa. Pero ¿qué pasa en los casos en los que la actividad continúa? Esa actividad pasa a ser desempeñada por la entidad local. La otra hipótesis es que el servicio no se siga prestando. La hipótesis que ha acabado Federico, si no se sigue prestando nada, eso automáticamente sería causa de extinción de los contratos de trabajo en la empresa cesionaria. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Primera cuestión. Si se continúa prestando ese servicio, si se continúan desarrollando esas funciones directamente ya por la entidad local, hay que tener en cuenta una cosa. No valen maniobras previas para aligerar la plantilla. Es decir, no vale acordar de una manera más o menos implícita que para asumir a los trabajadores de la contratista, la contratista previamente tenga que realizar un ajuste de plantilla. Porque esos despidos colectivos que se hacen de manera inmediatamente anterior a una subrogación empresarial son considerados nulos por el Tribunal Supremo. Se considera una maniobra fraudulenta porque lo que se trata es de desvirtuar los derechos que tienen reconocidos los trabajadores en los supuestos de transmisión de empresa utilizando fraudulentamente la figura del despido colectivo. Luego, extinciones por causas económicas realizadas inmediatamente con anterioridad al rescate, sobre ellas va a pesar la sombra, la sospecha de que son fraudulentas y por lo tanto esas extinciones serían declaradas nulas. Esto se aplica también en los casos de rescate de concesiones administrativas. Y en Andalucía, es decir, en Andalucía tenemos casos de este tipo. Por ejemplo, todo lo que ha sucedido con los trabajadores de las UTE, de los consorcios de las unidades territoriales de empleo. ¿Qué es lo que hizo aquí la Junta? Pues lo que hizo es, como no sabía qué hacer con todo ese personal, se han contratado temporales, mayoría para un servicio, lo que hizo fue, bueno, suprimo los consorcios, realizo las correspondientes regulaciones de empleo y me quito de medio problema. Todo esto ha ayudado al Tribunal Supremo. Hay toda una serie de sentencias del año 2014, del año 2015 en que dicen, como las funciones siguen, porque las funciones las asumía el Servicio Andaluz de Empleo, esas extinciones de contratos son nulas y esos trabajadores han tenido que reincorporarse como contratados en el servicio público. Entonces, este es un ejemplo de cómo esas maniobras previas, para que no opere las reglas del artículo 44, para que no opere la subrogación empresarial, son maniobras que pueden estar abocadas a la declaración de nulidad. Bueno, entonces, aquí la cuestión clave es en qué caso opera la subrogación empresarial del artículo 44 del Estatuto, en qué caso no. Bueno, primero tenemos que dar por sentado que a las administraciones públicas se le aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Lo damos por sentado. Bueno, sí, ¿no? Lo digo porque no hace muchos años uno de los debates doctrinales era si a las administraciones públicas se les aplicaba el artículo 51. ¿Pueden hacer las administraciones públicas despidos colectivos? Y había debate sobre eso. Bueno, aquí no hay debate, se aplica el artículo 44. Pero hay que ver en qué términos se aplica el artículo 44. Hay algunas hipótesis que son claras. Por ejemplo, si junto con la asunción de esa prestación de servicios se transmiten también todos los bienes, todo el activo que se empleaba para llevar a cabo ese servicio, claramente operaría el mecanismo de subrogación del 44. Ahí no hay problema. Es decir, ese caso es claro. Ahora bien, los casos difíciles vienen cuando lo que se transmite, cuando en lo que se transmite no hay sustrato patrimonial, material. Simplemente hay una transmisión de la actividad. En este caso, hasta no hace mucho tiempo, la jurisprudencia descartaba la posibilidad de que operase la subrogación. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque el artículo 44 no opera de manera automática, por así decirlo. Hay unos requisitos que marcan. Primero, básicamente son dos elementos. Primero, lo que se transmite tiene que ser
una empresa, un centro de trabajo o al menos una unidad productiva autónoma, ¿no? ¿Autónoma en qué sentido? Pues en que lo que se transmita sea susceptible de explotación económica independiente. ¿Cómo traducimos eso en las administraciones públicas? Pues lo traducimos en que lo que se transmita sea susceptible de prestar el servicio público en unas condiciones aceptables de eficacia, de efectividad, ¿no? Así se traducía. Entonces son esos dos elementos. Por lo tanto, en la mayoría de las hipótesis, estos condicionantes muy probablemente no se den. O no se transmiten elementos materiales, se transmite o no hay, o lo que se transmitiría es muy poco personal, o lo que se transmitiría no tiene una organización, por así decirlo, capaz de producir autónomamente, de funcionar autónomamente, y entonces no operaría un mecanismo de subrogación. Es decir, que la empresa adjudicataria o sigue con esos trabajadores para otro tipo de actividades o podría llevar a cabo las extinciones contractuales, pero no se le derivaría ningún tipo de responsabilidad, no se le comunicaría responsabilidad a la entidad local. ¿Qué pasa? Pues que todo esto ha venido cambiando en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos. Los tribunales han empezado a aplicar una tesis más amplia, menos restrictiva de lo que constituye transmisión de empresa. Y lo han hecho al hilo de la doctrina del Tribunal de la Unión Europea. El Tribunal de la Unión Europea cuando aplica una directiva de transmisión de empresa, que es la directiva 2001/2003. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente esa doctrina? Que si la transmisión es de una entidad suficientemente estructurada y autónoma, aunque no tenga significativos elementos de activo material o inmaterial, ¿no? Aunque su actividad descansa fundamentalmente en la propia mano de obra, ¿no? Esto sean actividades de limpieza, de vigilancia, etc., incluso en esos casos debe de operar el mecanismo de la subrogación contractual. Se aplicaría el artículo 44. Entonces, aquí hay que empezar a tener cuidado, porque muchas de esas actividades públicas, gestionadas indirectamente, constituirían de por sí un complejo orgánico y funcional susceptible de encajar en esa noción más amplia de lo que constituye una transmisión de empresa. Y esa doctrina ha sido acogida con bastante reticencia por el Tribunal Supremo. Si queréis ver una sentencia paradigmática, pues por ejemplo la de 7 de diciembre de 2011, que ahí ya empieza a asumir esa doctrina del Tribunal de la Unión Europea. Y ahí lo que dice básicamente el Tribunal Supremo es que si lo que se transmite, si lo que asume la administración pública, de lo que se hace cargo, es en unos términos muy significativos en calidad y número de una parte del personal del anterior empleador, eso no desvirtúa el hecho de que estemos ante una transmisión de empresa, aunque se trate de un sector que no exija demasiada material, demasiadas instalaciones o inversiones importantes para llevar a cabo el servicio, sino son este tipo de actividades donde lo que más cuenta es la mano de obra. Bien, esa era la situación, con lo cual hubo una especie de reverso. Ahora bien, todo hay que ponerlo en los justos términos. Hay una sentencia posterior del Tribunal de la Unión Europea, una de 20 de enero de 2011, el asunto Clece contra el Ayuntamiento de Comisa. Y esta es la sentencia, digamos, que aquilata ya una serie de criterios para determinar en qué caso sí y en qué caso no. El supuesto es muy sencillo. Empresa que tiene la concesión de la limpieza de los locales del ayuntamiento, el ayuntamiento decide realizarlo directamente, pero contratando a él directamente a personal para llevar a cabo ese servicio, ¿no? Esa es la situación. Y aquí el Tribunal de la Unión Europea considera que no se dan los requisitos para que opere el mecanismo de la subrogación, para que se aplique la directiva sobre transmisiones de empresa. Y aquí ya hay una doctrina más elaborada. Dice que lo que se transmite tiene que ser una entidad económica que mantenga su identidad como tal, y por tanto hay que ver qué volumen de trabajadores, si incluyen o no personal directivo, el número de trabajadores, la organización con la que se cuenta y que asumiría la entidad local, etc. Entonces ya aquí se establece una serie de parámetros. No es que exista demasiada certidumbre jurídica todavía, pero el péndulo no, ni siempre sí,
En algunos casos sí, pero hay que ver en cada caso concreto qué es lo que se va a transmitir y qué elementos lleva esa entidad para determinar si se aplica o no la subrogación obligatoria del artículo 44. Vosotros diréis, ¿todo esto qué consecuencias tiene para la entidad local? Pues tiene muchísimas. Si opera la subrogación, pues ya la nueva entidad se subrogan todas las obligaciones laborales y de seguridad social, ¿no? Se genera una responsabilidad solidaria del cedente y del cesionario por todas las obligaciones laborales y de seguridad social anteriores a la transmisión, es decir, se heredan las deudas, ¿no? de la adjudicataria, de la cesionaria, se heredan las deudas, y esto fue una reforma posterior, no estaba en la versión originaria, incluso sobre los costes relativos a la previsión social complementaria, es decir, aportaciones a plan y fondos de pensiones, pólizas colectivas de seguro que tuviera contratadas, que hubieran previstas, ¿no? En convenio colectivo, etcétera, etcétera. Bueno, luego hay más consecuencias, el tema de qué régimen se aplica a esos trabajadores que asume la entidad local. Pues se les tiene que seguir aplicando el convenio colectivo, ¿no? Que traían de origen, salvo que se llegue a un acuerdo entre los representantes locales de los trabajadores y la entidad local para acordar la aplicación de otro convenio. Si no es así, hay que esperar a que finalice el convenio que se les aplicaba o que entre en vigor uno nuevo, y ahí ya cambiaría el régimen de condiciones. Bueno, hay más problemas con los representantes de los trabajadores, porque claro, ya cambia el volumen de plantilla de la entidad local, hay que ver si hay que hacer elecciones sindicales parciales, o si no había representantes, a lo mejor ya sí hay que constituirlos, etcétera, etcétera. Un tema muy importante que también tenéis que tener cuidado, a lo mejor con lo que se transmite, con el personal que se transmite, viene personal de alta dirección. Aquí hay que tener en cuenta que disponen de 3 meses, de los 3 meses siguientes a la transmisión, para decidir ellos mismos si siguen o no continúan su relación laboral. Es decir, la subrogación aquí opera, pero el personal de alta dirección tiene un plazo para decidir. Como es una relación que se basa en la mutua confianza entre el empleador y el alto directivo, ahí tiene un plazo de decir. Pero lo más curioso de esto es que si opta por no seguir, tiene derecho a las indemnizaciones al blindaje que tuviera en su contrato. Así que ahora ya tendríais vosotros que mirar, bueno, ¿y qué pasa con el personal de alta dirección? Hay que ver lo que dicen también las normativas específicas administrativas sobre eso. O, en su defecto, se aplica una indemnización mínima, la que marca el Real Decreto que regula su relación, que es para los casos de que se considera que es un desistimiento del empresario y se le aplica esa indemnización a la misma. Bueno, para terminar, 2 cosas que afectan tangencialmente para que no os quedéis del todo rebajados. Primero, tangencial porque digo, la normativa sobre transmisión de empresas se aplica también cuando hay reorganizaciones ad intra, reestructuraciones, etcétera. Pues bueno, sí. Y eso lo ha consolidado también la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de septiembre de 2000, lo dejó claro en el asunto Colino. Pero no en toda su extensión, porque cuando se trata de tareas propias del ejercicio del poder público, ahí no se aplica la directiva de transmisión de empresas. Ahí tiene todo el margen posible la propia administración. Y luego hay que tener en cuenta que a veces, cuando se trata de personal laboral, no es exactamente una subrogación, porque partimos de que la administración es la misma personalidad jurídica, etcétera, pero sí se garantiza que la supresión de unidad administrativa por los convenios colectivos del único y de entidades locales sí que garantizan a los trabajadores que van a ser reempleados en la nueva unidad, en la nueva organización administrativa que se cree. Bueno, entre privados no nos interesa, porque esto es que pasa en el sector privado. Pero hay algo que sí tiene que ver, los pliegos de condiciones. Una administración puede establecer en el pliego de condiciones que en el caso de que haya un cambio en la titularidad del servicio, también se subroguen en la posición de los trabajadores. Si está en el pliego de condiciones, hay que hacérselo saber a las empresas que concurren a la licitación para que sepan que van a tener, digamos, esa. Y otro tema importante, si hay un acuerdo entre los sindicatos y la administración pública para que la subrogación en esos casos sea obligatorio, en ese caso sí es obligatorio incluir en el pliego una cláusula que así lo indique. Bueno, y luego hay otro tema que tampoco en principio afectaría a las administraciones públicas, que son subrogaciones obligatorias impuestas por los convenios colectivos sectoriales. Esto es muy frecuente. Por
Por ejemplo, los convenios estatales de jardinería, de vigilancia, de limpieza, etcétera, es muy frecuente encontrar esas cosas. Esa subrogación no es la del artículo 44, luego se explican los términos que se hayan negociado en ese convenio. ¿Por qué os cuento esto? Diré, bueno, ¿para qué nos cuentan lo que pasa en el sector privado? Porque, en principio, esas cláusulas no afectan a las administraciones públicas porque no han sido sujetos representados en la correspondiente unidad de negociación. Principio de eficacia, digamos, relativa, ¿no?, de los convenios colectivos. No nos vamos a poner a negociar algo que le genere responsabilidad a un tercero que no está, que no forma parte. Si hubiera cláusulas de ese tipo, esos convenios podrían impugnarse por actividad tercera. Vale. Pero hay entidades locales muy pequeñas donde para determinados grupos o colectivos de trabajadores aplicamos los convenios colectivos de un determinado sector. Entonces estamos asumiendo que estamos obligados por ese convenio. Entonces ahí se opera la subrogación convencional obligatoria. Luego tenéis que tener cuidado con eso. Eso, que se abrió por un par de sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha del año 2010, ha sido confirmado en el 2013 en 2 sentencias del Tribunal Supremo de Doctrina Consolidada. Esos trabajadores sobre los que opera la subrogación convencional obligatoria para la entidad local, ¿en qué situación jurídica se quedan? Federico, yo pensaba que el coco no iba a salir aquí. La jurisprudencia dice, son indefinidos no fijos. Así que, bueno, pues simplemente. En esos casos, ojo, tampoco tenéis que estar al régimen del 44, porque hacer una subrogación convencional hay que estar a los términos en la extensión que establezca obligaciones, todo eso, que establezca el propio convenio colectivo, porque no deriva de una norma legal, sino de una cláusula convencional. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, José Antonio. Pasamos al siguiente ponente y último de las 4 intervenciones de las que formaban parte de la mesa redonda. En este caso, aquí a mi izquierda, también muy conocido, creo que conocido de todos los presentes, Paco Aguilera González, interventor tesorero de categoría superior, miembro destacado de la escala de funcionarios de habilitación de carácter nacional, miembro de Cosital Granada, interventor del Ayuntamiento de Granada, antes interventor en Olvera, en Almuñécar, en Las Gavias, máster en Dirección y Gestión Pública Local, especializado en haciendas locales, autor de numerosos artículos publicados en revistas científicas, también coautor de algunos libros muy conocidos, por ejemplo el de Administración Local Práctica, segunda edición, que publicaba hace poco el Consultor, y bueno, creo que maestro de algunos, de numerosos funcionarios de habilitación nacional, y creo que algunos de ellos, si no me equivoco, están presentes en la sala. Paco, según el orden del día que nos ha preparado el amigo Federico, te toca en este caso hablar de los aspectos financieros, las necesidades financieras del servicio y el principio de estabilidad presupuestaria. Pues bienvenido y tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Como dice el ministro Montoro, el interventor tiene la última palabra. O sea que me ha tocado a mí ser el último ponente para... primero tenía apuntado unas notas, aunque ya se ha hablado de ello, en relación a la ideología versus economía, contra la economía. Daré solamente una pincelada en relación a que pese a la ideología de cada uno, y es verdad que muchas decisiones políticas, entre otras la de remunicipalización, se ve influida por el componente ideológico, estas decisiones se ven influidas por el componente ideológico, es necesario para la toma de decisiones, además de ese componente ideológico, para saber dónde uno se mete en un estudio económico individualizado, de qué consecuencias tiene la adopción de decisiones. Sobre todo me refiero, en el caso de la remunicipalización, porque no es lo mismo el rescate del servicio y poder pasar a gestión directa, lo cual va a implicar una serie de indemnizaciones y unas consecuencias económicas, que si esa decisión se adopta al final del contrato. Bien, luego por tanto debemos de analizar de forma individualizada qué consecuencias va a tener para la economía municipal. Pero primero debemos de ver en qué marco nos encontramos. Bien,
el marco en el que se encuentra ahora mismo prácticamente cualquier actuación que hagamos en materia económica respecto del ayuntamiento es la del marco de la Ley Orgánica 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ese marco hace, y tenemos que recordar, 4 principios que son los que nos indica esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que son los que nos van a indicar si un ayuntamiento está en condiciones de cumplimiento respecto de la norma de esta ley o no está en condiciones de cumplimiento, teniendo en cuenta que el no encontrarse en condiciones de cumplimiento conlleva una serie de medidas que la misma ley orgánica indica. ¿Vale? Entonces, esos 4 criterios son: el primero, el de estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria la medimos, como sabemos, ingresos no financieros menos los gastos no financieros, teniendo en cuenta que los ingresos que son financieros nos estamos refiriendo sobre todo a los del capítulo 9, que estamos hablando de ingresos por endeudamiento, por operaciones de crédito, y los gastos no financieros, que serían los que estarían excluidos en este caso, tanto serían los del capítulo 8, que son compras de acciones, ¿bien?, o aportaciones de capital a nuestras empresas municipales, como el capítulo 9, que serían las amortizaciones de los préstamos. Luego, prácticamente estamos hablando de todos los ingresos con carácter general, menos los de préstamos, todos los gastos con carácter general, salvo los préstamos. Esa comparación de ingresos y de gastos hace que, si es cero o positivo, que decimos que tenemos capacidad de financiación, cumplimos. ¿Vale? Ahora veremos qué gastos son los que nos produce una remunicipalización y qué efectos puede tener sobre la estabilidad presupuestaria. Y también veremos cuál es el punto de partida del ayuntamiento que desea adoptar esa decisión de remunicipalizar. El segundo de los criterios, el de la regla de gasto. El de la regla de gasto nos dice que el gasto computable de un ejercicio solamente puede crecer hacia el ejercicio siguiente en relación al incremento a la tasa de incremento del Producto Interior Bruto que determina el gobierno, que en el último año creo que ha sido del 1,5%, más los incrementos legalmente acordados de los ingresos. O sea, que modifiquemos las ordenanzas fiscales para incrementar, pero también, si se modifican a la baja, a la baja. ¿Vale? Con lo cual tendríamos que disminuir ese gasto computable. Veremos también qué influencia tendrá el gasto, porque el gasto que haremos a la hora de el rescate del servicio, si es así, que se opta por el rescate, sino a la finalización, habrá gasto tanto por las indemnizaciones como en sí, porque ya la actividad la vamos a gestionar de forma distinta. El tercero es el de la sostenibilidad de la deuda. Estaríamos hablando de sostenibilidad de la deuda, habrá que estudiar si la asunción por parte del ayuntamiento conlleva nuevo endeudamiento. Habrá que tener en cuenta la proyección de las inversiones a futuro, ¿vale? El nivel por el que se nos mide esta sostenibilidad de la deuda, como sabemos, es el 110%, que el capital vivo de todos los préstamos que tengamos no supere el 110% de los ingresos corrientes de la última liquidación que tuviera. Y por último, el último de los criterios es el periodo medio de pago, en cuanto a que la entidad local no puede superar en 30 días el periodo medio de pago de la normativa de morosidad. Que la normativa de morosidad nos habla de que la administración local de la administración con carácter general debe de pagar en el plazo de 30 días como máximo. Luego estaríamos diciendo que si se supera en 60 días el periodo medio de pago, estaríamos incumpliendo
la sostenibilidad de la deuda comercial, o sea, el periodo medio de pago. Lo cual nos llevaría, en la primera consecuencia, en la emisión del informe de alerta por parte del interventor y demás medidas que nos recoge la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Bien, en ese marco es en el que nos encontramos y también en el marco de los planes económicos, digo los planes económicos porque pueden ser varios. Sabemos que en los últimos años ha habido varias normas que han obligado a la realización de planes, cada uno con una denominación. En el año 2009 estábamos hablando de planes de saneamiento, podemos estar hablando de planes de ajuste que surgieron con los planes de pago de proveedores, nos obligaron a hacer planes de ajuste e incluso en caso de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, de planes económico-financieros a plazo de 2 años. Y además, en todos estos planes son compatibles entre sí, no es que uno asuma al otro. Podemos tener en las mismas medidas distintas e incluso objetivos distintos respecto de los citados planes. Y además las consecuencias de estar dentro de alguno de estos planes nos van a afectar dentro del contenido de las consecuencias económicas de los rescates y sobre todo en la posibilidad o no de crear un órgano, una vez que asumamos ese servicio, de crear una entidad pública empresarial o una sociedad de capital íntegro municipal. Está limitada. Bien. ¿Qué consecuencias económicas nos encontramos respecto de los rescates en primer lugar? Porque luego veremos que independientemente del rescate o de que haya finalizado el contrato, tendríamos que asumir de forma directa la prestación del servicio. ¿Qué consecuencias? Y vamos a ver también qué consecuencias tiene también esa asunción del servicio. Las consecuencias económicas que tiene principalmente el rescate se trata de la indemnización. Más que de la indemnización, de las indemnizaciones que se tendrían que abonar al contratista por el rescate. Bien, el valor de rescate nos va a incluir la inversión neta realizada, el lucro cesante, las indemnizaciones por despido en su caso y la devolución de fianza y de avales. Esas consecuencias económicas vamos a tener. Podemos encontrar estas indemnizaciones reguladas tanto para el caso de los contratos de concesión de obra pública en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el caso de los contratos de gestión de servicio público en el artículo 288. Leo textualmente conforme al cual dice: la Administración abonará en todo caso al contratista el precio de las obras e instalaciones que ejecutadas por este hayan de pasar a propiedad de aquella, teniendo en cuenta su estado y el tiempo restante para la reversión. La Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir aquella habida cuenta de su grado de amortización. Luego, por tanto, la consecuencia económica de un rescate, primero, será necesario un estudio bastante complejo de exactamente estas indemnizaciones, cuánto alcanzan, y luego habrá que ver qué repercusiones tiene en este marco en el que nos encontramos de estabilidad presupuestaria. Pues bien, las indemnizaciones de por sí van a suponer mayor gasto no financiero en el año de su reconocimiento. ¿Vale? En el caso de la concesión de obra pública se fija el plazo de 6 meses para su fijación.
van a generar de por sí, por tanto, inestabilidad presupuestaria e incrementará el gasto computable para la regla de gasto. Claro está que esto, que es generar inestabilidad presupuestaria y que se incremente el gasto computable para luego verificar la regla de gasto, va a depender la consecuencia en sí de si estamos en un municipio saneado, todo lo más que nos va a implicar, si estamos en un municipio saneado, todo lo más que nos va a implicar es que cuando liquidemos el presupuesto tengamos que realizar un plan económico-financiero para que en el plazo de 2 años alcancemos de nuevo la senda de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. Luego, por tanto, las implicaciones económicas que pueda tener para un municipio saneado son bastante limitadas. Pero claro, también nos encontramos con municipios que en ese momento puedan tener aprobado planes de ajuste o planes económicos financieros. Pues bien, el realizar el rescate y tener que asumir la indemnización podría conllevar el incumplimiento de por sí, solo por la indemnización, el incumplimiento de los planes económicos financieros y los planes de ajuste, que si estuviéramos en el segundo año, de aplicación de los planes económicos financieros, podríamos encontrarnos que haya un incumplimiento del plan. Y cuidado, si tenemos un incumplimiento del plan, nos vamos a las medidas que recoge la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, medidas coercitivas del artículo 25. ¿Qué medidas coercitivas son? La declaración de no disponibilidad de los créditos, el tener que hacer un depósito en el Banco de España en función del Producto Interior Bruto, se refiere, en la administración local no estaría ni determinado qué depósito tendría que ser, no lo tendría que fijar el Ministerio. Bien, el convertirlo en multa coercitiva, y no solamente eso, sino de no adoptarse ninguna de las medidas derivadas del apartado anterior, la intervención del propio ayuntamiento. Nos dice, recordemos lo que nos dice el apartado 2 de este artículo 25, dice: de no adoptarse alguna de las medidas previstas en el apartado anterior o en caso de resultar esta insuficiente, el Gobierno podrá acordar el envío bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de una comisión de expertos para valorar la situación económico-financiera, económico-presupuestaria de la administración afectada. La intervención de verdad, entrando por el ayuntamiento los señores vestidos de negro. Bien, eso ya estoy diciendo que más vale que antes de meternos en una remunicipalización se haga un estudio serio y profundo de en qué situación nos encontramos. No es una medida a adoptar a la ligera, lo cual no quiere decir que no se pueda adoptar, pero que requiere el estudio. Bien. En segundo lugar, voy a pasar a ver si se ha decidido la remunicipalización, la definición y se haya decidido, o sea, se haga tanto por rescate como por finalización del contrato. Nos encontramos con qué forma tendrá la prestación del futuro servicio. A partir de la Ley 27/2013, en la redacción que se da al artículo 85.2, se ha incluido un párrafo en el que se dice: solo podrá hacerse uso de las formas previstas en la letra C y D, que se refiere a entidades públicas empresariales, a la creación de entidades públicas empresariales o sociedades de capital íntegro municipal, que son dos de las formas de prestación de gestión directa de los servicios, y dice: cuando queda acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto, que resultan más sostenibles y eficientes
que las formas dispuestas en las letras A y B. Y además dice que se deberá recabar informe del interventor local, quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2002. Y a eso además le vamos a añadir la disposición adicional 9ª de la Ley de Bases, también incluida por la Ley 27/2003. Esta disposición en su primer apartado nos dice que habla del redimensionamiento del sector público local y nos dice: las entidades locales del artículo 3.1 de esta ley y organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución directa o indirectamente de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia del plan económico-financiero o el plan de ajuste. Con lo cual, verdaderamente, se está muy limitado, porque la asunción de una organización económica, que normalmente se trata de una organización económica bastante compleja, tendríamos que hacerlo de forma directa dentro del propio ayuntamiento o dentro de organismos autónomos, pero administrativos. Con seguridad estamos hablando de que la contabilidad local, evidentemente, y la economía local no está adaptada a situaciones complejas que necesitan normalmente la creación de una sociedad. Bien, por tanto, si está vigente el plan económico financiero, no puede constituirse. Ahora, sí debemos de analizar lo siguiente: conviene constituirse si el ayuntamiento está bien y está saneado y constituimos una sociedad. Si la sociedad es de mercado, no nos va a computar ni nos va a trasladar la estabilidad presupuestaria ni la regla de gastos, porque estará fuera de su cómputo a nivel de contabilidad nacional de los entes que se consideran porque estén clasificados como unidades administrativas. Luego, si se crea una unidad específica y es una sociedad, perfecto, no computa, pero sí debemos de recordar que si el ente que creamos no es de mercado, o sea, si sus ingresos no van a ser un 50% por encima de mercado, sí va a computar como unidad administrativa, y todo lo que hagamos dentro no es igual que si lo tuviéramos en la propia organización. Todas las unidades administrativas consolidan efectos de contabilidad nacional para el cálculo de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y de su endeudamiento. Luego nos computará su endeudamiento también como endeudamiento del propio ayuntamiento. Por último, necesidades de financiación del servicio. Vamos a asumir una unidad compleja, para lo cual necesitamos previamente disponer de toda la información. El problema que nos encontramos muchas veces es que los contratos, este tipo de contratos que son de muy larga duración, como hemos hablado también, el control se va deteriorando a lo largo, se deteriora a lo largo de los años, lo sabemos. Y no solamente el control se deteriora a lo largo de los años, sino la información de la que disponemos también es fragmentada y se pierde. Bien, es verdad que habrá que hacer un nombramiento de un interventor técnico previamente para el análisis de la gestión de este servicio. Y en este aspecto, si el servicio, o sea, una vez que asumimos el servicio, si el servicio se gestiona por el propio ayuntamiento, es posible que si genera ingresos suficientes y se han producido ahorros, la repercusión sobre la estabilidad presupuestaria sea positiva. Y respecto de la regla de gasto, su repercusión será neutra. Recordemos que en el cálculo de la regla de gasto se puede incrementar el gasto en función de los ingresos legalmente aprobados, con lo cual esa parte la tendríamos compensada. Y además, si se han producido ahorros, como nosotros estaremos pagando las facturas de esos contratos, si se producen ahorros, se pueden estar efectivamente produciendo, se
Bien, un ejemplo de esto, investigando, viendo qué ejemplos puedo encontrar sobre una remunicipalización relativamente reciente y además que tenga posibilidad de que me puedan contar la experiencia que me puedan contar la experiencia que han tenido. Entonces, leyendo, encontré que en el 2013 el Ayuntamiento de León llevó a cabo la recuperación de los servicios de limpieza pública viaria, riego, recogida de residuos, selectiva de residuos, acogiéndose a la gestión directa por la propia entidad local bajo la forma de órganos de especial administración, dentro evidentemente de la gestión directa dentro del propio ayuntamiento. Bien, la recuperación de ese servicio de limpieza estaba prevista en el plan de ajuste y en el plan económico-financiero. Se realizó vencido el contrato porque, por lo tanto, no hubo indemnización al contratista, lo cual, como he dicho, es muy importante. Si no, tendríamos que calcular sus repercusiones. El ayuntamiento se subrogó en los derechos y obligaciones laborales exclusivamente de los trabajadores adscritos a la prestación del servicio en cuestión. Eso sí, hubo una bajada por cambio de los convenios, hubo una bajada de retribuciones del 28%. A cambio de la subrogación. Y el ahorro, 28%, que se dice pronto. Y el ahorro en costes totales ha llegado al 40%, incluido el ahorro en bienes corrientes y servicios y en ahorros fiscales. Bien, claro está que esto pudo ser así porque no se trató de un rescate, sino que se hizo a la finalización del contrato y la adopción de la decisión estaba motivada, debemos de saberlo, estaba motivada en el propio plan de ajuste. Y con eso damos por finalizado. Bueno, pues muy bien, Paco, gracias, muchas gracias. Ocho y 10, lo prometido es deuda, habíamos dicho que íbamos a hacer un turno de ruegos y preguntas, entonces pues que... Ángel, venga, para ser rápido. Rápido, yo como reflexión, quería decir que en el año 2011 el Ayuntamiento de Ogíjares, del cual formo parte, asumió, es decir, extinguió el contrato de gestión de servicio público de la basura, de residuos sólidos, y con carácter previo a esa resolución lo que hicimos fue una selección de personal con carácter previo, claro. Y una vez resuelto el contrato, nosotros contratamos a esos trabajadores. Los trabajadores que en ese momento de CEPA, que era el que prestaba el servicio, impugnaron ante la jurisdicción social ese despido, nosotros en ese despido ya citamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2011, de enero de 2011, lo perdimos en primera instancia, tuvimos que pagar durante mucho tiempo unos salarios altísimos y además con el convenio colectivo de residuos sólidos, y lo ganamos después en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esa es un poco la primera reflexión, y nosotros fuimos los primeros, no sé si en Andalucía, en aplicar la sentencia de enero de 2011, porque fue en 2011 precisamente, fue a finales de 2011. La segunda cuestión que yo quería plantear es que, a Federico, es el tema de los expedientes de municipalización del artículo 97 del texto refundido de la Ley de Régimen Local, que las formas, o sea, los cambios de gestión de los servicios públicos. Es decir, yo creo que la jurisprudencia no ha entendido muy bien ese expediente de municipalización, creo que y lo ha ido aplicando en casos en los que simplemente se cambiaba la forma de gestión del servicio público. Sí. Incluso el Tribunal Supremo, en varias sentencias... Marbella, me parece que es Marbella, 2002, entendió que el simple cambio de gestión de servicio público requería un expediente de municipalización, y posteriormente las salas de los Tribunales Superiores de Justicia han venido aplicando. Yo creo que, es decir, no han entendido la finalidad. Yo creo que estaba previsto para los casos del artículo 86, cuando el Ayuntamiento asumía la iniciativa privada y que asumió un servicio como propio, y a partir de ahí tendría que decir, bueno, asumimos como municipal ese servicio e iniciamos el expediente de municipalización.
Entonces, yo creo que ha habido un error gravísimo en ese tema, ¿no? Yo simplemente sí, lleva razón, efectivamente hay varias sentencias. Una en concreto respecto al Ayuntamiento de Marbella, ¿verdad, Jesús? Sí, ese fue el principio. Ese fue el primero de Ese fue el principio. el Ayuntamiento de Marbella, donde simplemente en cambio de gestión. Fue una motivación que no Y sabemos. efectivamente el tribunal llega, el ponente ese día era un, ¿sabes? Un viernes, los jueves se fue de marcha, se levantó mal, no leyó bien el artículo y pumba, sopló una sentencia y le ha gustado confundir lo que es el expediente de municipalización con la necesaria motivación que tiene que tener un expediente de cambio de gestión y una motivación económica, una motivación que ponga en relieve que se va a gestionar. Eso lo ha confundido perfecto los tribunales, pero eso no quiere decir que no sigamos aclarando nosotros las cosas como son. Es necesario insistir porque de vez en cuando esto cambia. De pronto hay alguien que dice, pues esto no puede ser, qué tontería estamos diciendo. ¿Sabes? Y empieza a cambiar, Pero efectivamente, tú llevas razón. Pero el consultorio incluso, el consultorio incluso es partidario, es decir, cuando nosotros tramitamos algunos expedientes y tal, siempre tenemos el miedo, es decir, oye, que si hay un ciudadano que te impugna es que lo puede ganar porque con la sentencia del Tribunal Supremo, entonces, muchas veces, además, es decir, los expedientes de municipalización son tremendamente complejos, son muy latosos, hay que crear comisiones, informaciones públicas por plazo de un mes, es decir, y al final eternizan los procedimientos en contra del principio de eficiencia que debe presidir la actuación de la administración pública, ¿no? Bueno, es que perdóname, yo soy muy crítico con los tribunales, sobre todo con los contenciosos. Entonces, lo adelanto, es decir, yo creo que la jurisdicción contenciosa corre el peligro de desaparecer por inasistencia al partido, es decir, como esos partidos de fútbol donde no va el equipo y claro, ganan otro, pues eso pasa con la jurisdicción penal. Todos sabemos que ya el control de verdad de la administración se ejerce en los juzgados de instrucción, no se ejerce en los juzgados de... ¿Por qué ha sido? Porque los jueces de contencioso administrativo son muy por la administración. No hay quien no suspenden un acto en la vida, las sentencias son muy pro interés de la administración, el principio de interés público. Se le va la olla a los jueces con eso, sienten una especie de recomello interior y entonces, claro, esto por la inasistencia lo estamos pasando a los penales. Pero te voy a poner un caso que es tremendo, de cosas que luego además el legislador copia y queda a propósito de esto. Todos sabéis lo que pasó en Andalucía como consecuencia de la reestructuración del sector público andaluz. Entonces había una integración de personal y eso se remitía a los estatutos de las agencias que se crearan. Bueno, pues entonces en los estatutos eso se dispone y empieza a haber recursos. Los pierden todos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y llega al Tribunal Supremo. A mí me da igual que el Tribunal Supremo diga que sí o no. Hubiera admitido cualquier solución. Lo que no me da igual es que cree una nueva categoría dentro del empleo, que es que se integra en la administración pero no es empleado público. O sea, ¿qué es? Pero no es empleado. Lo peor no es eso. El juez tampoco estaba fino esta mañana. No estaba fino, porque tú fíjate qué fuerte es. Si no es empleado público, ¿por qué le tengo que pagar yo? ¿No? Digo yo, ¿no? No sé. Pero lo peor no es eso. Es que la ley 4/2012 de reestructuración del sector público estatal, porque está una hipócrita de mi padre de Rosas, ¿no? Se crean unas condiciones jurídicas él mismo que no extiende a los demás. Pero si uno lee esa ley, hay una serie de supuestos donde el Estado ya se da la solución. Vayamos a que haya problemas, después se integrarán, dice, pero no adquirirán la condición de empleado público. Sale una sentencia y lo dice. Uno lee, entonces, los tribunales ocasionan a veces un problema en el ordenamiento jurídico que incluso el legislador acoge, qué pena, no con carácter básico, porque si el legislador de esa ley hubiera declarado básica esa ley, es decir, mejor, hubiese regulado, porque, a ver, no habéis preguntado nunca por qué eso no está bien regulado en la ley de contratos. Y, oye, qué bien regulado están las indemnizaciones del contratista. Oye, lo de los empresarios está muy bien regulado, pero ¿qué pasa con los trabajadores? Ni el EBEP nos da solución, ni nos da el texto original de contrato, no nos da bien la solución, porque la subrogación empresarial ya se queda aplicando a la administración y que la directiva
el Tribunal de Justicia ya ha dicho que es aplicable a la noticia. Sí, cierto. Pero es una regulación pensada para el sector privado. El sector público, yo siempre digo que tiene unas connotaciones distintas y hay que preparar normas que faciliten. El Estado las ha encontrado en esos supuestos de, como te digo, creo recordar que era de las obras pías, las obras pías, no sé qué, y otra es de la universidad.es a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que es aquí. Sí, tenemos aquí un tío de las obras pías, ¿no? No, broma. Y ahí el Estado resuelve el problema, y lo resuelve para sí. Y a los ayuntamientos dicen, bueno, estos que se apañen como pueden.